Esta no es la reunión. Pues de toda la diversidad que tenemos en agricultura y también en forestería, pues ha tenido de fondo un mejoramiento genético como tal, del cual pues acá en nosotros como guatemaltecos y en nuestra cultura pues tenemos un papel muy importante, que ahorita lo vamos a ir platicando. Entonces vamos a platicar ahorita de cómo se ha ido desarrollando históricamente la genética, lo cual pues data de hace miles de años, y desde hace miles de años pues cuando el hombre empezó a poder encontrar diferentes medios de alimentación como tal. Y acá nosotros pues tenemos acá, ¿qué observamos? Creo que para algunos ya sabrán qué es esta imagen. ¿Alguien? Para los que estuvieron en cultivos extensivos. Evolución del maíz. Correcto, sí, acá estamos observando sí, como alguien mencionó, parte de la evolución del maíz, en el cual pues tenemos que el ancestro del maíz se llama teocintle o teocinte, puede tener también ese nombre, el cual data parte de la historia, pues menciona que desde hace 10.000 años aproximadamente acá en Mesoamérica se encontró pues el ancestro del maíz, que es el que tenemos acá en la izquierda como tal, el cual acá en Guatemala se encuentra de forma natural en dos regiones, ¿sí? Una es la parte de alta de Huehuetenango, la región Huista, y también de forma natural ha habido indicios en Jalapa, en la montaña de Xalapán, tal vez hay algunos de Jalapa y les parecerá pues conocido el lugar. Entonces, acá en el caso del maíz, pues ha sido el grano prácticamente que revolucionó el mundo y salió de esta región, ¿sí? Pues Guatemala forma parte de los centros de origen de maíz, al igual que México, otros países de Mesoamérica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, tienen indicios de teocinte. Bien, ¿aún observan la presentación? Ok. Bien, acá, entonces, pues alguien lo mencionaba, aparte de la evolución del maíz como tal, el maíz no fue actualmente, desde un inicio, lo que hoy conocemos como un tipo de maíz pues ya moderno, como pueden ver acá en esta imagen, una mazorca más desarrollada,
con granos completamente uniformes, color amarillo, maíz blanco, maíz morado, etcétera. No fue así desde el inicio, ¿sí? En el principio, pues tenemos acá que este fue el ancestro que dio origen al maíz. En idioma náhuatl se le conoce como el grano de Dios también. En la región de Huehuetenango, al teocintle también se le conoce como milpa de ray. Pues desde hace miles de años surgió de acá de la región hasta pues mejorarlo a través de diferentes aplicaciones de la genética hasta lo que hoy en día tenemos. Y tenemos pues variedades híbridos, razas puras. Acá en Guatemala tenemos una diversidad enorme, una riqueza enorme, lo cual pues forman parte también de nuestro patrimonio que como agrónomos y forestales pues vamos a estar ahí jugando un papel importante en la conservación y diversificación. Entonces, dentro del mejoramiento genético, pues se realiza desde hace miles de años. No directamente se realizó con este nombre, sin embargo, acá en Guatemala los agricultores lo realizan como tal. Probablemente han sembrado maíz con sus familiares, sus abuelitos, tíos, por ejemplo. Pues estas personas lo que hacen, es muy común en el interior, es ir obteniendo la semilla, ¿sí?, de esta cosecha y utilizarla para el año siguiente, por ejemplo. Entonces, solo en esa actividad que puede ser un poco sencilla, realmente lo que hacen nuestros agricultores pues es un mejoramiento genético, ¿sí?, desde seleccionar las mejores mazorcas, las plantas más grandes, por ejemplo, si ese fuera el interés del agricultor. Ya se está haciendo un mejoramiento y aplica no solo para maíz, sino también en frijol, por ejemplo, y en otras especies que muchos agricultores pues van obteniendo las semillas. En frutales también, por ejemplo, tal vez en casa lo han realizado en algún momento, sembrar alguna semilla de aguacate, de naranja, de limón, etcétera. Ahí también pues estamos haciendo parte de una mejora como tal. Bien, como les indicaba, pues el mejoramiento genético surgió pues desde hace ya muchos años. Aquí algo más pues cercano como tal. Algunos científicos que fueron pues haciendo aportes muy importantes, en este caso pues a través de experimentación ya con híbridos. Por ejemplo, acá se habla de que se ha utilizado arveja, plantas de tabaco, por ejemplo, para ir haciendo experimentos. Que pues esto es una parte histórica que ha jugado un papel importante en todo el aporte a la genética como tal. Y tenemos pues ya algo ya más reciente, en el cual pues probablemente han escuchado de los famosos transgénicos o los OGM, los organismos OVM, perdón, vivos modificados, que también hay pues la ingeniería genética, pues va a ser otro concepto que vamos a ver más adelante, también ha jugado un papel importante en nuestro desarrollo. Nosotros pues como agrónomos y forestales vamos a estar escuchando mucho sobre estos temas, lo vamos a estar viendo pues también a lo largo de los cursos como tal. Y también no solo en la parte vegetal, sino también pues en la parte ya animal o pecuaria como tal, también pues ha habido mucha mejora genética. Esto lo van a ver pues en el caso de agrónomos ya más a detalle en los cursos de producción animal que vayan a estar desarrollando. Y algo más reciente, pues probablemente lo escucharon en biología. El precursor o el padre de la genética pues fue Gregor Mendel, ¿sí?, el que pues fue la persona que fue sentando las bases o las leyes de la genética a partir de un experimento que él realizaba en guisantes, arvejas o chícharos. Y si consultan pues alguna literatura puede aparecerles alguno de esos tres nombres, en el cual pues Mendel fue el primero en realizar este tipo de experimentos, que fue sentando las bases genéticas. A partir de ahí pues deriva un tipo de genética que se le llama genética mendeliana, pues, en honor a Gregor Mendel, que vamos a ir viendo más a detalle.
También ya pues en el presente, a partir del siglo XX, el siglo actual, pues ha seguido la investigación como tal. Y pues hay un periodo de tiempo donde se habla que también se hicieron pues experimentos con moscas, también estudios de bacterias como tal. Y algo que ha aportado directamente en todo el estudio de la genética, pues es el ADN, ¿sí? La molécula de ADN como tal, pues ha sido un aporte vital para lo que hoy en día pues podemos ir estudiando y va a ir creciendo y mejorando ya pues en un tipo de ingeniería genética más moderna como tal. Bien, no sé si hay alguna duda por el momento. Voy rápido, están tomando notas, están tomando. O quieren que regrese alguna, me pueden indicar con total confianza. Ingeniera, disculpe, ¿puede regresar unas ¿Sí? diapositivas? Porque va un poco rápido, a mi parecer. Ok, de acuerdo. ¿A esta? ¿O a la anterior? Eso. De acuerdo. Ingeniera, Sí, adelante. ¿puede revisar otra? ¿Acá? Sí, ahí. Gracias. De acuerdo. Sí, adelante. ¿Hay alguna duda? Una pregunta, ¿qué significa la palabra dilución? Bueno, Bien, acá creo que hay una duda, ¿verdad? Por lo último que logré escuchar. Sí. La dilución es una disminución, realmente. Es una disminución. No sé si en química se los mencionaron, pero cuando hablábamos de dilución es como ir disminuyendo la concentración, por ejemplo, de alguna solución. Entonces, en este caso, pues, dilución es una disminución. Por ejemplo, acá, pues, lo que se Ingeniera. menciona. ¿Sí? Disculpe una pregunta, va a compartir las diapositivas.
Es altamente probable que sí se las comparta. Sí. La sugerencia es que vayan tomando notas, por favor. Es que viera que, es que no sé si ponerle atención o copiar las diapositivas. Es que si estoy escribiendo lo que usted dice, cambia la diapositiva y no me da tiempo de copiar. Y si copio la diapositiva, no puedo escribir lo que usted me dice. Entonces, no sé si haría favor de compartirla. Ok, vamos a ir un poco más lento, mejor. Sí. Bien, podemos seguir avanzando. Bien, íbamos en esta parte, ¿sí? Pues un gran aporte pues ha sido la molécula de ADN como tal, que seguramente en biología pues lo vieron más a detalle. Y también, pues ya aparte de la importancia del mejoramiento genético, pues ha sido una de las tecnologías más importantes que se ha desarrollado, la cual no data pues ni de este siglo ni del siglo anterior, sino desde hace miles de años. ¿Sí? Por ejemplo, lo que les mencionaba del teocintle, pues data desde hace más de 10.000 años que pues, se inició ese mejoramiento genético en maíz. Y así podríamos ir viendo más ejemplos, no solo en la parte vegetal, sino también en la parte pecuaria o animal, por ejemplo. Y también pues encontraríamos que el mejoramiento genético viene desde hace miles de años como tal. Y algo muy importante, por lo cual pues el mejoramiento genético juega un papel muy importante dentro de la agricultura como tal, es en la producción de alimentos, ¿sí? Y ahí pues vienen a tomar un papel importante pues los OVMs o los organismos pues genéticamente modificados, que son también un tema ahí controversial. En alguna de las clases vamos a someter ese tema a discusión. O sea, hay algunos a favor, otros en contra, pero ahí vamos a hacer esa discusión más adelante. Que en algún momento pues se plantearon con el objetivo de que fueran la solución para la hambruna a nivel mundial. Sin embargo, si vemos pues ya estadísticas como tal, lamentablemente pues cada día pues se pierde mucha comida o hay mucho desperdicio de alimentos como tal, pero también pues tenemos lo opuesto. Sin ir muy lejos, pues acá en Guatemala tenemos regiones de pobreza y extrema pobreza, índices de desnutrición muy altos, que pues no debería de ser así, ¿sí? En el caso de Guatemala pues tenemos una biodiversidad muy extensa, tipos de suelos, climas que se adaptan para que produzcamos pues una cantidad de alimentos suficientes para alimentar pues a gran parte de la población. Sin embargo, pues tenemos ahí lo opuesto, ¿verdad? Entonces acá pues hay diferentes estudios y ya proyecciones como tal que realiza FAO, la ONU, por ejemplo. Acá hay un dato que indica que para el 2045, pues, la población alcanzará los 9 billones. Actualmente, ¿cuántos habitantes somos a nivel mundial? ¿Alguien tiene el dato o ha escuchado? ¿Alguien? ¿Cuál creen que es la población mundial? 7.8 billones. 7.8 billones, sí, está arriba de los 7.000 millones. Entonces, pues tenemos ya aproximadamente en 20 años, pues ya vamos a estar, según esta estadística o este dato, pues llegando a los 9.000 millones de personas, ¿verdad? Eso quiere decir que también pues, vamos a necesitar más comida, más producción de alimentos. Y no solo comida, sí, sino también pues otras necesidades como tal que van a ir derivando. Entonces, en ese sentido, pues ahí seguramente vamos a estar como agrónomos, como forestales, pues jugando ahí un papel importante, ¿verdad? Bien, vamos a entrar ahorita ya a conceptos o definiciones que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Entonces, por favor, pues vayamos
tomando nota o prestando atención o las dos cosas de preferencia para que pues vayamos, no nos vayamos quedando con dudas, ¿sí? Vaya siendo más comprensible lo que venga más adelante. Bien, y pues nuestro primer concepto va a ser el de genética. Vamos a ver qué es genética. A ver, en biología, ¿cuál era la unidad básica de la biología? Eso se habla en el prope y pues en las primeras clases, ¿sí? Y estaban en el texto de apoyo que estudiaron. La célula. La célula. La célula, correcto. La unidad básica de estudio en biología es la célula. Acá en genética, ¿cuál creen que va a ser la unidad básica de estudio? Bien, vamos a tener acá dos definiciones. Ahorita vamos a ir hablando de cada una de ellas. La genética en realidad es una rama de la biología o parte de la biología, como acá se menciona, que estudia la herencia o los rangos hereditarios. Como por ejemplo la estatura, el color del cabello, de piel, de ojos. Están determinadas por los genes y otras características de nuestros padres o de nuestros progenitores. Vamos a estar utilizando mucho estos dos conceptos. De una forma pues más extensa, esta sería una definición pues bastante válida, o una más sencilla, pues que es la ciencia que estudia la variación y la herencia de los caracteres, es decir, pues cómo se van expresando en un individuo como tal. A ver, en el caso de las plantas, ¿qué aspectos podríamos indicar que están asociados a herencia de los progenitores? En maíz, por ejemplo. Textura. Ok, gracias. Bien, El podemos color avanzar al... Sí, adelante, perdón. El color del grano. Sí, el color del grano, el tamaño de la mazorca, por ejemplo, el tamaño de la planta también. Quiere decir que algún tipo prefiera plantas más pequeñas o plantas más altas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, por poner algún ejemplo. Bien, ¿podemos avanzar? Sí, ingeniero. Gracias. Bien, la genética tiene pues dos objetivos, si lo queremos ver así, de forma general. Vamos a tener pues objetivos teóricos y objetivos más prácticos, que son los que me interesa bastante que vayan quedando pues como parte del curso. De forma teórica, pues la genética establece las leyes que van estudiando pues la expresión y el comportamiento de la herencia y también cómo van variando algunos caracteres, ¿sí? Y de forma práctica, pues acá esperamos poder aplicar estas leyes tanto en la biología como tal y en agronomía y la parte pues forestal o de astronomía en el mejoramiento vegetal. Y en zootecnia pues también juega un papel importante en la parte pecuaria, que es el mejoramiento animal en este caso. Vamos a enfocarnos en estos dos grandes aspectos, en el caso pues de la parte forestal y también agrícola,
en el mejoramiento vegetal. Y aquí pues también hay un campo extenso, ¿verdad? Podemos tener hortalizas, flores, frutales, los árboles o especies forestales. Y dentro de la parte pues pecuaria tenemos acá la granja, donde tenemos pues cerdos, pollos, gallinas, vacas, etcétera. Que también pues acá en la escuela se ha implementado mucho el mejoramiento animal. Se selecciona pues la mejor calidad para la producción. Y también pues acá esos objetivos de la genética se basan en 3 preguntas principales, que ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a tratar de responderlas y luego pues vemos cuáles son las respuestas. Entonces vamos a hacernos estas 3 preguntas. La primera: ¿cuál es la naturaleza del material genético que se transmite de padres a hijos? ¿Cómo se transmite este material genético? Y 3, ¿cómo va actuando este material genético y cómo se van expresando ya los caracteres? Vamos a ver, para la primera pregunta, ¿cuál creen que sería la respuesta? ¿Cómo se transmiten los genes, por ejemplo? Gracias. ¿Alguien más? Por medio de los cromosomas. Ok, sí, vamos cerca. ¿Alguien más? ¿O dónde se encuentra el material genético? Mejor planteémoslo de esta manera. A ver, un repaso de biología. Las células sexuales. Ok, bien, veamos las respuestas. Bueno, para dar respuesta a estas 3 preguntas, pues el material genético, pues, o la naturaleza del material genético, pues se encuentra en el ADN. Sí, creo que alguien lo mencionaba. La siguiente, ¿cómo se transmite y cómo actúa este material? Pues se va transmitiendo cada uno de estos genes, por ejemplo, pues de generación a generación. Aquí hay 2 temas muy importantes que ya deberíamos de dominar. Yo espero que sea así. Si no, pues vamos a tener que repasar y volver a estudiar. Mitosis y meiosis. ¿Se recuerdan de división celular? Si hacemos un examen corto, ¿nos iría bien en estos 2 temas? ¿Sí? Ok, escucho a algunos que sí. Y pues se van transmitiendo a través de los cromosomas. Alguien también hacía ese aporte en la pregunta anterior. Y la respuesta a la pregunta 3, ¿cómo va actuando este material y cómo se expresan los caracteres? Pues se van expresando a través del código genético. Es otro concepto que también vamos a ir viendo en el curso y lo vamos a ir pues aplicando de cierta manera. Bien, la relación de la genética con otras ciencias, pues podemos tener acá esta relación directa con la biología como tal. Ya pues llevaron el curso, taxonomía, con el mejoramiento pues genético como tal, con la botánica, bioquímica, bioestadística, aunque también tiene otras relaciones, ¿sí? De cada una de estas 7 disciplinas que acá se mencionan, pues al menos 5 de ellas ya las han ido mencionando, ¿sí?
o van a ir haciendo mención. Por ejemplo, ahorita también van a estar en el curso de estadística. Bioquímica creo que no llegamos tanto a este tema en los cursos, pero tienen pues una relación directa como tal. Bien, ¿podemos avanzar o van a copiar esta gráfica, diagrama como tal? ¿Con qué otra disciplina o ciencia creen que la genética se relaciona directamente? Acá solo se mencionan algunas, pero existen otras. Bien, ahora veamos estos dos conceptos que formaban parte de... Ingeniera, perdone. Sí, adelante. La biología molecular entra en la biología, ¿verdad? Disculpe, no la escuché adecuadamente. Si me puedo volver a repetir la pregunta. La biología molecular entra entre la biología. Sí, sí está, Pues, es una de las ramas como tal. Aunque en realidad pues se va desarrollando entre la biología y la genética como tal. ok, gracias. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos otro concepto que en la clase anterior algunos lo indicaban cuando hacíamos el ejercicio de observar la imagen de la familia turca y que me indicaran pues qué creían que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces alguien o algunos recuerdo que mencionaban que podía ser un problema hereditario. Y esto pues viene de la herencia como tal, que va a ser un concepto vital y clave aquí en el curso de genética. Entonces la herencia pues va a ir determinando, nos va a ir diferenciando, ¿sí? Como tal va a ir diferenciando tanto individuos como poblaciones y especies como tal. Por ejemplo, pues si pensamos en nosotros, tal vez algunos pues podrán decir, bueno, yo heredé el color de ojos de mi papá o el color de ojos de mi mamá, por ejemplo, la estatura también, etcétera, que podríamos decir pues que son rasgos o caracteres hereditarios, ¿sí? Y también tenemos otro aspecto importante que va a ser el concepto de variación, que seguramente pues ya lo hemos utilizado en otros cursos, en mate lo utilizábamos, aquí también lo vamos a utilizar, pero va a tener pues otro enfoque como tal. Entonces la variación pues lo que nos va a ir indicando es que los individuos pues no son todos exactamente igual, sino que muchos van a tener semejanzas, ¿sí? Que van a tener alguna diferenciación que pues nos va a ir cambiando entre un individuo y otro, como tal. Entonces, la variación genética pues se va expresando también de generación en generación. En nosotros, en los humanos, en los animales también, en las plantas, también se va expresando pues la variación como tal. Entonces aquí podríamos ir viendo, por ejemplo, si tenemos hermanos, qué rasgos, qué caracteres genéticos pues nos van diferenciando, ¿sí? Cada uno pues podría ir acá indicando algunos. Por ejemplo, pues que somos de estatura diferente, tenemos color de ojos diferente, etcétera, ¿verdad? Bien, podemos pasar a la siguiente.
Sí, ingeniero. Gracias. Ingeniero, una pregunta. Sí, ¿A qué se adelante. refiere con el bagaje genético? ¿A qué se refiere con el bagaje genético? Bien, disculpas, ¿me confirma si se observa nuevamente? Tuve aquí un problema con el audio. Sí, ingeniera, sí se ve. Ok, gracias. Bien, había una duda. Creo que era acá, ¿verdad? En el caso del bagaje genético, pues es como el conjunto realmente de caracteres, ¿sí? Que se pueden pues ir transmitiendo o diferenciando como tal. A eso hace referencia. Bien, entonces, en el caso de la genética, pues en el caso de biología, pues indicamos que la unidad básica de estudio es la célula, o la unidad mínima de estudio de la célula. En el caso de genética es el gen, ¿sí? El gen va a ser la unidad mínima, pues, de estudio, donde está contenida la información genética. Entonces, ¿qué es un gen? Si yo les preguntara. Acá pues tenemos una definición que nos indica que pues va a ser un fragmento o una porción o una parte de información que se puede heredar y transmitir de generación en generación. Entonces aquí algunos ejemplos podría ser, por ejemplo, puede ser que alguien pues tenga color de ojos verde, por ejemplo, y que su papá también y su abuelito y su bisabuelo también los tengan, y pues sea uno de los genes que se va transmitiendo o heredando de generación en generación, por ejemplo. En este caso, pues cada gen tiene una función específica y por lo tanto, pues un carácter, una característica que ir transmitiendo como tal. Otro concepto que nos va a ayudar mucho es el de cromosomas, alguien ya lo había indicado. Y los cromosomas pues son las estructuras en las cuales van a estar contenidos los genes, ¿sí? Alguien lo indicó anteriormente. Y los cromosomas pues se encuentran ubicados dentro de las células, dentro del núcleo como tal.
Bien, si están tomando nota, me indican cuando podamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Otros dos conceptos que también vamos a estar utilizando bastante en el curso, que son los alelos y locus, o en singular el locus y en plural va a ser loci. El locus pues nos indica la posición que ocupa un gen sobre un cromosoma. ¿Sí? Y el otro término, en el caso del alelo, pues nos representa cada uno de los genes que pueden estar en un mismo locus, es decir, en una misma posición como tal. Entonces, por ejemplo, acá se indica que un individuo pues hereda dos alelos para cada gen, uno pues del padre y otro de la madre, como tal. Y por ejemplo, acá pues si estuviéramos evaluando el color de la arveja o de los guisantes, que fue lo que evaluó inicialmente Gregor Mendel, pues podríamos tener estos dos colores, ¿sí? El color amarillo en arvejas y el color verde. Por lo tanto, pues tendríamos para diferenciarlo el alelo 1 y el alelo 2, por ejemplo. Pero estarían pues en la misma posición, ¿sí? Ya sobre el cromosoma pues estaría en la misma posición como tal. Bien, ¿podemos avanzar? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Bien, y acá pues un ejemplo de un cromosoma que vamos a estar pues dibujando bastante cromosomas para estar pues expresando o desarrollando los diferentes ejercicios a lo largo de esta unidad.
Y tenemos otros dos conceptos claves que son genotipo y fenotipo. Vamos a ver qué es el genotipo. ¿Qué recuerdan? Yo creo que el fenotipo son las características que se pueden ver a simple vista. Ok, gracias. ¿Alguien más? Primero, genotipo. ¿Qué sería el genotipo? El genotipo, pues prácticamente es la información genética que posee un organismo o un individuo en particular. Y el fenotipo son los rasgos que nosotros podemos observar, lo que podemos ir viendo pues a simple vista de una persona, de un animal, de una planta, de un árbol, etcétera, que tiene una relación directamente con el genotipo y el ambiente. Acá pues podríamos decir que la fórmula del fenotipo como tal es la suma del genotipo más la interacción del ambiente como tal. Entonces, si volvemos acá, pues podemos ver fenotipo, lo que podríamos ir observando acá entre estas, pues, entre estas flores, una de color blanca y otras dos flores de color fucsia, por ejemplo. Y el genotipo también es lo que no podemos ver, algunos también pues, sí, lo van definiendo de esa manera o van conceptualizándolo de esa forma. El genotipo pues va a ser toda la información genética que tiene un individuo o el conjunto de genes, si lo queremos ver así. Y el fenotipo va a ser el conjunto de rasgos visibles que tiene un individuo, lo que nosotros podemos ver a simple vista. Y es una interacción entre la información genética, entre el genotipo más la interacción del ambiente. Como por ejemplo podríamos pues observar acá, ¿sí? En este caso haríamos estas rosas de varios colores, ¿sí? Lo que podemos observar pues a simple vista. Aquí en la otra imagen pues tenemos estos cerditos también de diferentes colores y con pigmentaciones. Y acá pues tenemos una plantación de eucaliptos que también podríamos ir detallando pues cada uno de los caracteres que podemos ir observando a simple vista. Sí se comprende que es fenotipo y genotipo, queda clara la diferencia para todos, para todas. Esto probablemente sea un repaso de biología, ¿sí? Yo esperaría que fuera así, pero si no, pues vamos a ir reforzando más esta parte conceptual. Bien, ¿habrá alguna duda por el momento? Ingeniero. Bien, gracias. Bueno, vamos a ver los últimos conceptos porque creo que ya vamos a estar en tiempo y vamos a hablar ahora de estos dos conceptos que también se mencionan mucho en biología. A ver, ¿qué es un organismo haploide y diploide? Un organismo haploide, pues acá tenemos la definición, va a ser aquel organismo que va a tener un solo juego de cromosomas.
o una condición N, por ejemplo. Esto, cuando hablaban de las células, seguramente pues se recordarán de 2N y también pues N como tal, que es la letra que utilizábamos pues para hacer referencia a una célula haploide. Y vamos a tenerlo lo siguiente, que sería un organismo diploide, que va a ser aquel pues organismo que tenga dos juegos de cromosomas, ¿sí? Que su condición pues sea 2N como tal. Entonces aquí pues se hablan de dos ejemplos. En el caso de moscas de la fruta. Y acá pues de forma gráfica tenemos estos dos ejemplos, ¿sí? Un organismo haploide y acá en el lado derecho pues un organismo diploide ya con dos juegos de cromosomas como tal. Y acá pues tenemos un juego de cromosomas para un organismo haploide y dos juegos de cromosomas para un organismo diploide. Bien, y para ir finalizando, también vamos a tener estas últimas dos definiciones, que son las que vamos a estar utilizando ya bastante cuando miremos la otra semana ya la parte práctica, que vamos a hacer ejercicios aplicados, que van a ser el término de homocigoto y heterocigoto, o homocigótico y heterocigótico. Pues vamos a indicar que vamos a tener pues un individuo homocigoto cuando los dos alelos de un gen que estén pues en un organismo diploide sean idénticos entre sí. Y vamos a tener un organismo heterocigoto cuando el par de alelos son distintos o diferentes entre sí. Estos dos conceptos los vamos a estar utilizando bastante en la parte práctica o de ejercicios que vamos a ir realizando en esta primera parte del curso. Entonces, tal vez acá recordarán un poco, bueno, vamos a estar desarrollando cuadros de Punnett, que podemos ir asignando pues letras o códigos. Cuando tengamos pues dos letras iguales, vamos a hablar de un organismo homocigoto. Y cuando tengamos dos letras, en ese caso es la misma letra, pero una mayúscula y otra minúscula, vamos a estar hablando de organismos heterocigotos. Acá en el caso de organismos homocigotos, cuando tengamos las letras mayúsculas, es parte pues, de la nomenclatura que se utiliza en genética. Vamos a hablar que es un homocigoto dominante, ¿sí? Cuando utilicemos pues, las letras mayúsculas. Y cuando utilicemos las minúsculas, que es un organismo recesivo, ¿sí? Homocigoto recesivo.
¿Habrá alguna duda por el momento? Bien, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿A qué hora finalizamos? ¿A las 4? Bien, solo vamos a dejar la siguiente tarea, por favor. Vamos, aquí me voy a adelantar un poquito. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. La próxima clase la tenemos el martes, entonces por favor les pido que repasemos un poco el tema de división celular, que pues ya se vio en biología como tal, y ahorita pues lo vamos a tratar acá nuevamente. Ya sí tenemos que ir dominando pues y tener muy en claro qué es la mitosis, qué es la meiosis y cuáles son cada una de las fases que conlleva. O subfases, que en algunas ocasiones también vamos a tener subfases. Entonces, por favor, de tarea y recomendación, pues repasemos un poco el tema de mitosis y meiosis. Bien, no sé si habrá alguna duda, si no, creo que ya estamos en tiempo, ¿verdad? Entonces, pues esta sería nuestra última clase de la semana. Nos vemos el día martes. Por favor, repasemos mitosis y meiosis. ¿Sí? Pues que tengan todos una feliz tarde. Nos vemos.